primero quiero saber tu opinión sobre lo que ocurrió ayer. Bueno, primero sobre estas declaraciones, creo que más que detenerse en el particular vocero, esta es la agencia de noticias de este gobierno, por eso quieren cerrar Telam, ¿no? Sobran los ejemplos. Sobre esa línea de la teoría como punto de partida, no hubiéramos tenido un Lula y no tendríamos 8 millones de familia negra con primer egresado universitario, no hubiéramos tenido Evo y hubiéramos tenido una patria plurinacional que seguiría representada por un presidente que hablara en inglés. La verdad que desde acá todo mi respeto, mi solidaridad, mi admiración a Nati Saracho desde siempre. Es tragicómico que a nombre del combate contra la casta este gobierno haya tenido la semana pasada en el foco de sus cañones a Fernanda Miño, que debe ser la única funcionaria del gobierno anterior que vive en la Villa La Cava, y esta semana Nati Saracho, que debe ser la única diputada de la historia que vive en Villa Fiorito. Curiosa manera de enfrentar a la casta, ¿no? Claro, interesante lo que mencionás, porque ni siquiera es que le tiran por la cabeza un te hiciste rica hablando en nombre de los pobres. No, lo que le dicen es, sos pobre, no deberías estar acá directamente. Digo, ¿eso cómo se toma en el barrio? De alguna manera... Lamentablemente fue tomado de forma natural durante muchísimos años, tal vez no en el barrio, pero sí en los sectores mayoritarios de nuestra sociedad. ¿Cuántas villeras y villeros conocías en los paneles de televisión antes de que estuviera Pitu Salvatierra en este canal? Cero. ¿Cuántos villeras y villeros en las plataformas partidarias antes que Nati Saracho o Fernanda Miño dieran ese paso? En los tribunales de la justicia, en las cátedras de la universidad. Entonces no sé si de nuestro lado están los que más han leído, pero tal vez podemos recomendar alguno que otro que ha caído en nuestras manos. Hay un texto que se llama Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, que habla precisamente de lo inoportuno de utilizar solamente esa variable para analizar la idoneidad de cualquiera en cualquier área en la que se quiera desarrollar. Claro. ¿Y sentís que instalan ese odio? Te lo digo en la calle, en el recorrido que tenés vos, desde un sector de la sociedad con los que menos tienen. Sí, me parece que es una manera de reforzar la arenga permanente que hacen a un modelo que intentan desarrollar poniéndonos a jugar solamente en la maqueta de la balanza fiscal. Parece que todo se redujera a una ecuación y nos invitan a discutir permanentemente el equilibrio o el déficit en función de si va a bajar o no la inflación de los precios que nos preocupa a todos, sí, desconociendo, desatendiendo la inflación del desempleo, la inflación del sufrimiento, como si en realidad el problema fuera achicar el número y no ampliar el acceso, como si tuviéramos un problema financiero y no un problema humanitario. La verdad que él esgrime en sus argumentos, en el punteo general que hace en el discurso del viernes, una serie de observaciones al modelo de la democracia representativa, al funcionamiento de los gobiernos en general y al último gobierno en particular, montado sobre un enojo que muchas y muchos compartimos, respecto de cierta ineficiencia, respecto de cierta corruptela, respecto... Ahora, que vos tengas mucho enojo no quiere decir que vos tengas alguna solución. Y él, montado sobre ese enojo, sobre esa ola, hace pasar un montón de ideas absolutamente delirantes que no pueden ser ni puestas a revisión, con formas que también estamos naturalizando de una manera vertiginosa, porque si el hijo o la hija de cualquiera de ustedes vuelve del colegio, en edad primaria, secundaria, que quieran, y te cuenta que la maestra se enojó con el director y le dijo salí de acá mogólico, o discutió con el papá de un alumno y le dijo cualquiera de los improperios que Milei descarga, ya no sobre los sectores populares, sobre los periodistas de La Nación. Bueno, de mínima se arma un quilombo y de mínima te comes un sumario. Sí. Acá estamos hablando del rol pedagógico exponencial que tiene la figura presidencial, aún a sus propias huestas, a su propia juventud. ¿Cuál es el modelo de construcción política que están proponiendo, además del odio visceral, además de despotricar y prender el ventilador para todos lados? Hay algo ahí que necesariamente nos obliga a nosotros a parar la pelota, a hacer contacto con aquellos que lo votaron, con aquellos que están montados sobre ese legítimo enojo, y empezar a desasnar un poquito toda esa pelota de furia. Porque la verdad que esto no es cierto que ese enojo a última instancia de cualquier modo te va a favorecer a vos. Con estos niveles de recesión la verdad que el Estado va a recaudar más por más que sigan ajustando y sacando motosierra diestra y siniestra. Entonces hay que recuperar un poco la humildad y la humanidad que nos conecte, por ejemplo, con las 760 familias que están sosteniendo ahora una campa en Bolívar al 500, al que ojalá se puedan acercar de manera genuina, salteando a todos estos operadores de cuarta, quien sea que esté descreído de qué es lo que se está defendiendo ahí, para conocer a trabajadores que están hace décadas, que pusieron el hombro. Yo
Yo fui trabajador de Telam en la gestión pasada, renuncié a las 3 semanas, denuncié que no me habían dejado publicar algo que yo quería y quienes defendieron mi posición, que era la verdad que estaban atravesando las cocineras de los barrios populares, exigiendo que se la pusiera como prioridad a la hora de la vacuna, fueron las trabajadoras y los trabajadores de Telam que están ahí, no el directorio que cambia con cada gobierno. Entonces vos podés decir, era ineficiente la empresa. Pero si vos tenés un jugador que es ineficiente, le pedís que entrene más. O cambiás el poné método. otro, claro. No le amputás las piernas. No, claro. Es un disparate. Es interesante esto de contar. Yo recuerdo muy bien el reclamo de las cocineras, que entiendo que es un reclamo que nunca se escuchó. Digo, hoy los comedores no tienen ni comida directamente, menos aún van a tener un reconocimiento a las mujeres que ahí ponen el cuerpo y revuelven la olla, ¿no? Eso, ahí retrocedimos vertiginosamente también de un consenso social que teníamos cuando todos los canales de noticias estaban superpoblados de imágenes de los barrios populares, porque el COVID atacaba fundamentalmente ahí cuando empezó, y los editoriales eran desgarradores respecto de cómo se había desnudado la desigualdad, cómo esto había esperado tantos años para ser reparado. Y ni hablar con la muerte de Ramona, que censurada en los medios principales, denunciando la falta de agua de la 31, terminó pagando con su vida la falta de respuesta. En ese momento dijeron, es verdad, es un escándalo que si un funcionario no puede tener una empleada doméstica negro, el Estado tenga miles trabajando en los comedores de siempre, que no tienen cobertura médica, que no tienen obra social, que no tienen vacaciones, que no tienen aguinaldo. Entonces vamos a reconocer, bueno, no solo que nunca fue reconocido, sino que esas compañeras hoy están todavía en los comedores bancando la parada. ¿Con la propia? Claro, pero lo tremendo que está pasando es que ya no solamente tenés un enorme porcentaje de la población que está desempleada, porque muchos de los desempleados construyeron su propio trabajo, la economía popular es el producto de eso, y el potenciar trabajo o el salario complementario venía a acompañar esa iniciativa particular de quienes generaron su empleo. Si algo nunca le faltó a las compañeras que sostienen los comedores comunitarios, trabajadoras de la triple jornada, le decimos nosotros, porque tienen que trabajar haciendo changas, trabajan en las labores domésticas o de cuidado de su propia casa y además es trabajo. Sí. Bueno, ahora además de empleo le falta trabajo, porque no mandan los alimentos para que coman un montón de pibes que ni siquiera son los propios. ¿Siguen haciendo ese índice bien barrial, el que hacen ustedes desde el observatorio como el INDEC, pero con cada uno de los barrios? No solo con los comedores, con los salarios, con lo que gana la gente, me imagino, cuando vuelve al barrio. ¿Con qué se están encontrando? ¿Qué números te están dando esos índices? Nada, es una crisis de la envergadura que puede imaginarse cualquiera mirando a su alrededor, esté parado en el estrato social que esté parado. Pues si vos tenés una familia de clase media, un entorno de clase media, y ves a cuáles beneficios van renunciando, cuáles privilegios ya perdieron, en qué punto de su calidad de vida se deteriora en el día a día, imagínate ahí abajo donde ya no había a dónde caer. Él dice con un nivel de cinismo enorme que ahora saben a dónde va cada uno de los bolsones que reparten. Sí, al depósito, porque no repartieron ni uno. Cínicamente, subestimando a cuadros políticos como Fernanda Miño, Natalia Saracho, la Negra Albornoz, cualquiera de las compañeras que sostiene comedores, les pidieron que hicieran una fila en la puerta del Ministerio de Desarrollo, 40 cuadras de fila. Todavía no llamaron a una sola de esas personas. Entonces nosotros ahora, por ejemplo, en la Rodrigo Bueno, recibimos del gobierno de la ciudad 250 raciones para 5 días a la semana en un comedor que sirve 300 raciones por día, 6 veces por semana. Bueno, esa diferencia entre lo que da ciudad y lo que complementaba Nación, hoy son familias que comen menos. Claro. En Villa Maure, en Comodoro Rivadavia, en Chubut, había 4 comedores, cerraron 3, queda uno que sostiene un montón de familias que comen una vez por día. En Villa Cabello, en Posadas, en Misiones, acaba de cerrar la semana pasada un comedor histórico llamado Mis Manos Daré, que alimentaba a 100 familias, 400 raciones diarias, y ahora cerró también. En Quinta 24, en Castelli, en Chaco, la semana pasada, hablando con las compañeras de cómo se había llenado el comedor de un montón de pibes que no estaban y están en situación de consumo. Te estoy hablando de chicos de 6 años que consumen nafta o poxirram para pasar el día con menos hambre. Digamos, eso está sucediendo ahora. No es una cuestión del relato, lo pueden ir a ver. Ellos dicen... hay que auditar porque no están... Ellos tienen que auditar. Ellos son el Estado. Hay 45.000 comedores y dice que auditaron 4.500. Necesitas más gente entonces, no menos gente en el Estado para hacer lo que el Estado tiene que hacer, que es garantizar de mínima el derecho a la vida y a la supervivencia. Esa es la realidad de los comedores hoy.
Claro. Nacho, antes de despedirte, ¿querés cerrar con algo? ¿Tenés algún mensaje, algo? No, simplemente eso, que nos acerquemos y fundamentalmente a los espacios de participación, de construcción comunitaria, no necesariamente de La Poderosa, el espacio que le genere credibilidad, confianza. Necesitamos en este momento hacer una campaña de útiles, que la estamos llevando adelante en las redes de La Garganta y ahí se pueden sumar. Porque la situación es dramática, porque tenemos compañeras que no cobraron el retroactivo de la AUH de diciembre porque no podían pagar el ciber, mientras Marra nos dice que cierre Claro. Telam, que total nos vamos a comunicar por Twitter. Que cierran las oficinas de atención primaria también, ¿no? Twitter debe ser el único lugar donde efectivamente erradicaron la pobreza hace rato, porque hay que tener datos todo el tiempo y porque maneja un nivel de crueldad que los barrios populares no necesitan. Y lo último, invitar a participar efectivamente en los barrios. Esto puede ser dando un espacio de apoyo escolar, acompañando alguna de las cooperativas, pero fundamentalmente estando en contacto con la realidad, no a través de estos intermediarios. Se viene el 24 de marzo, una marcha única, un punto que a nosotros nos reencuentra con 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, no de su condición de detenidos o desaparecidos, sino de su condición de compañeras y compañeros que hacían lo que muchas y muchos de nosotros hacemos, lo que las compañeras de los comedores hacen, tejiendo red de cuidado, organización comunitaria y lazo de solidaridad. De eso se trata de entender a los 30.000 vivos de verdad. Bien. Gracias, Nacho, por haber a venido, ustedes.